Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pues aquí continuamos y retomamos los videos para la resolución de la guía del Politécnico 2021. Ahora continúo con la sección de geometría y trigonometría en su primer parte. Así que comencemos viendo qué nos dice la primera pregunta y la resolvemos paso a paso. Menciona completar los siguientes logaritmos. Son logaritmos en base 10. Recuerda que la base 10 es la única que no se escribe y se abrevia como log, ¿no? LOG es logaritmo en base 10 del número 1 y el logaritmo en base 10 del número 10. Evidentemente este es un tema que tenemos que conocer previamente de logaritmos, así que si no estás muy familiarizado con este tema o ya has olvidado varios de sus fundamentos o en su momento no te lo explicaron correctamente, te invito a que veas en el enlace el video que tengo acerca de los logaritmos explicados de forma directa y sencilla. Entonces vamos a retomar o recordar algunas cosas. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 del número 1 resulta que es igual a 0. De hecho, el logaritmo en cualquier base para el número 1 siempre va a ser 0. Es una de las propiedades básicas de los logaritmos, así que tienes que sabértela, digamos, de memoria, que es lo que te recomiendo para mayor facilidad. El logaritmo en base 10 del número 10. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos el logaritmo en cualquier base b del mismo número, que es la base, en este caso es base 10 de 10, base b del número mismo b, siempre va a ser igual a 1. Y aquí dijimos que el logaritmo en cualquier base que sea positiva, que es lo que requieren los logaritmos, que su base sea mayor que 0, un número positivo, para el número 1 siempre va a ser 0. Esas son propiedades básicas o elementales de los logaritmos, entonces memorízalas y hay que también comprenderlas como explico en ese video más a fondo para no irnos tan largos en esta explicación. Y así que aquí el logaritmo en base 10 del número 10 es igual a 1, de tal forma que las respuestas son 0 y 1 que vienen en el inciso B. Y así queda resuelta fácilmente esta primera. Podríamos pasar a la 2, donde se nos pide resolver la siguiente ecuación logarítmica que tenemos ahí escrita, ya como se nos da en la guía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al resolver ecuaciones logarítmicas va a ser convertir estos dos logaritmos, esta diferencia en este caso de logaritmos, como el logaritmo de un solo término con un solo argumento. Recordemos, hay una propiedad también de los logaritmos, que en este caso es para la diferencia. El logaritmo en cualquier base b para un número a, menos el logaritmo en esa misma base b para un argumento b, va a ser igual a un solo logaritmo de base b, y vamos a dividir el primer argumento a entre el segundo argumento, que es b. Es decir, la resta de los logaritmos es el logaritmo de una división o de una fracción. El primero va en el numerador y el segundo argumento va en el denominador, siempre en ese orden. Entonces, aplicando eso, va a ser aquí logaritmo en base 3 para el primer argumento, que es 81 elevado a la x, y es más, de paso el 81 lo vamos a expresar de una forma conveniente, aplicando una descomposición en números primos, porque resulta que si tú descompones el 81 en números primos, te va a dar que es 3 elevado a la cuarta. 3 por 3, 9 por 3, 27, y 27 por 3 una vez más es 81. Ahorita vas a ver por qué es conveniente manejarlo así. 3 a la cuarta, y eso está elevado a su vez a la x, al exponente x. Entonces vamos a colocar aquí que esto está elevado a la x, dividido entre el siguiente argumento, que es 3 elevado a la 2x. Bien, entonces escribimos 3 elevado a la 2x.
esto tiene que ser igual a 3 de acuerdo a la igualdad de ecuación original. Entonces, como vemos, estas bases son 3 y 3, por eso es que el número 81 pues nos conviene descomponerlo en 3 a la cuarta. Ahora seguimos aplicando álgebra con leyes de exponentes. Esto implica que nuestra ecuación logarítmica va a quedar como logaritmo en base 3, vamos a elevar 3 a la cuarta a la x. Recuerda, potencia a potencia, ¿qué pasa? Los exponentes se multiplican, ¿verdad? Como vimos en álgebra. 4 por x, pues es 4x, ¿verdad? Entonces esto es el álgebra. Y así ya podemos quitar estos paréntesis, dividir 3 a la 4x entre 3 a la 2x. Eso es válido porque estos exponentes tienen la misma base, que es el número 3. Dejas la base 3 y recuerda la división. ¿Qué pasa con los exponentes? Se restan, ¿verdad? El de arriba, que es 4x, menos el de abajo, que es 2x. Entonces son términos semejantes a su vez. Réstalos. 4x, quítale 2x, nos quedan 2x igualmente, ¿verdad? Esto es igual a 3. Muy bien. Entonces, ahora lo que resta es pasar este logaritmo a su forma exponencial. Vamos a hacerlo. Así que amigos, recordemos que es pasar a la forma exponencial. Simplemente tenemos que ubicar las partes de un logaritmo, que es lo básico de la definición, la base, que es en este caso el número 3. Como tal, este número que tenemos aquí, 3 a la 2x, es el argumento. Vamos a ponerle A de argumento. Y el logaritmo como tal, que es un exponente. De hecho, es igual a 3, aquí nos dice, o sea que este 3 es el exponente que estamos buscando, o que, al cual está, de hecho, pues igualado el logaritmo, como ven aquí. Así que este es el exponente. Así que la definición del logaritmo nos dice que un logaritmo es un exponente, ojo, ahí está la palabra clave, es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el argumento. Entonces, cuando escribimos eso, tenemos lo siguiente. El exponente es 3, elevado a la base que también es 3, 3 a la 3. Y esto tiene que ser igual al argumento, que es esta cantidad después del log. Aquí sería 3 elevado a la 2x. Y se transforma ahora en una ecuación exponencial que también estudiamos más que en geometría, pues es de hecho un tema del álgebra. Nada más que el plan de estudios del IPN lo coloca en esta asignatura. Cuando en una ecuación exponencial las bases son las mismas, entonces ya la hicimos porque se cancelan las mismas bases, se eliminan y directamente puedes igualar el exponente. Los exponentes 3 en este caso es igual o tiene que ser igual a 2x. Y de aquí pues nada más nos resta despejar x, ¿verdad? El 2 pasará dividiendo ya que está multiplicando a la x. Y así resulta que x tiene que ser 3 medios, lo cual corresponde al inciso D en las respuestas correctas. Y listo, hemos resuelto la ecuación logarítmica en el 2. Vamos a la pregunta 3. ¿Cuál es el valor de esta expresión? E elevado a la 1 medio logaritmo natural de 9. Entonces, recordemos, E es el número de Euler, un número muy importante en las matemáticas, sobre todo en el cálculo diferencial e integral. Ln es el logaritmo natural. Es un logaritmo, de hecho, con la base de este número, el número de Euler, logaritmo natural de número 9, pero se abrevia Ln, que es como también, recuerda, ubicas esto en la calculadora, ¿verdad? Una calculadora científica. Entonces, sencillamente lo que nosotros tenemos que realizar en primer lugar es una de las propiedades aquí de los logaritmos, donde un medio que está aquí multiplicando al logaritmo natural, cualquier cantidad que multiplique un logaritmo la puedes pasar como un exponente del argumento. ¿Sí? Es decir,
n veces un logaritmo, cualquier base b de un número positivo para un argumento, es igual al logaritmo en esa base b de a elevado a la n. ¿Qué hicimos? Que esta n, que está multiplicando, equivale al exponente del argumento. Bien, también se los explico en ese video con mucho más detalle, así que valdría la pena darle un repaso y vean, hagan sus notas si es necesario. Si no, pues vamos a continuar adelante. Así que al aplicar esta propiedad a esta expresión, tenemos que es igual. Esto en medio pasa como exponente, pero recuerda que el exponente un medio, por leyes de exponentes, es equivalente a la raíz cuadrada. Eso también lo vimos en álgebra. Así que la raíz cuadrada de 9, que es un número exacto. Esto es igual, vamos a ya borrar esto, a e elevado al logaritmo natural del número 3, ¿verdad? Ya que la raíz de 9 es 3. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, muy fácil. Resulta que el logaritmo natural, como ya vimos, su base es el número e. Una exponencial de base e del número de Euler y el logaritmo natural, resulta que son operaciones contrarias. Y por esa razón, ¿qué crees? Pues se pueden cancelar o eliminar. Se anulan mutuamente y entonces nos queda como resultado simplemente que esta expresión es igual a 3, al número 3, lo cual viene en el inciso C, y por eso es que tenemos esa respuesta. Así de fácil y sencillo, pero obviamente insisto, tienes que tener tus bases del álgebra muy firmes. Tengo muchos videos en mi canal que se explican de manera sencilla, así que ahí vea las listas de reproducción, carpeta de álgebra, para que realices tus repasos donde creas necesario o tengas problemas. Vamos a la pregunta número 4, relacionar las columnas correspondientes. Logaritmo en base 2 de 8, ¿a qué será igual? Y así cada una de ellas, ¿no? Bueno, de entrada dijimos que aquí la más fácil es la última, la 4, logaritmo en base 4 de 1, no importa la base, para el número 1 siempre va a ser 0. Así que este tiene que ser 0, va con la letra A. Luego los demás, bueno, podemos ir deduciendo algunos de ellos, como el número 1. Para esto vamos a aplicar la definición del logaritmo exactamente. Así que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a que pásalo a la forma exponencial. Aquí va a haber una cantidad de x, que es la que estamos buscando. X es igual a este logaritmo exactamente, base 2 del número 8. X es el exponente al que hay que elevar la base, 2 elevado a la x, para obtener el argumento. De esta forma, tengo una ecuación exponencial. Si descompones el 8 en números primos, ¿qué te va a dar? Que es 2 al cubo, ¿verdad? 2 por 2 por 2, eso nos da 8. Las bases iguales se eliminan y entonces x es igual a 3. Así que este número es el que estamos buscando. Ese es el logaritmo en base 2 para el 8, 3. Ese es su exponente correspondiente. Y así entonces 1 va con la letra b, que es 3. Si aplicamos la misma definición de los logaritmos para 2 y 3, bueno, pues sencillamente llegaremos a que 3 elevado al cuadrado me da 9 y 4 elevado a la 1 medio, o sea, la raíz cuadrada de 4 es 2. Y entonces cuando relaciona las columnas correctamente, llegamos a que la respuesta es el inciso B, ¿verdad? Entonces ahí verifícalo y por eso es que llegamos al inciso B, la respuesta correcta. Pasamos a la 5, representar el logaritmo en base a un tercio de un tercio, que es igual a 1, en su forma exponencial. Bueno, pues sencillamente este 1 que es igual al logaritmo, ese es el exponente, al que debo de elevar la base es un tercio, para que me dé el argumento. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, el argumento también es un tercio, para que sea igual a un tercio.
Y sí, ¿verdad? Por leyes de exponentes, 1/3 a la 1, cualquier cantidad a la 1 vuelve a ser lo mismo, en este caso 1/3, y por eso es que esta expresión está contenida en el inciso A. Listo, hemos resuelto la pregunta número 5 satisfactoriamente, todo gracias a estas definiciones de logaritmo y la forma exponencial, que de hecho es lo mismo. En la pregunta 6 entonces ya vamos a cuestiones ahora sí más de geometría, pero también nuevamente se involucra el álgebra, ¿verdad? Porque nos pide calcular los valores de x y y si las rectas A y B y CD son paralelas. Este símbolo nos indica que son paralelas esas rectas. Así que vamos a ver qué podemos establecer. Dos rectas paralelas, AB y CD, como vemos en la figura, cortadas por otra línea que es la recta secante. Así que tenemos esta geometría. Vamos a observar qué ángulos serían más fáciles de obtener. Por ejemplo, este ángulo es x menos y, tiene dos variables, x y y, no nos conviene tanto. Mejor, ¿qué tal si tomas 3x más 2 solo tiene una incógnita, ¿no? Que es x, no tiene y. Y 140 grados no tiene ninguna incógnita. Estos dos ángulos, si tú los comparas, resulta que son ángulos iguales entre sí. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. Observa la abertura. Bueno, de hecho aquí lo dice, son 140 grados. Este ángulo es mayor de 90 grados. Y observa esta abertura, ¿cómo te parece a simple vista? ¿Es mayor de 90 o menor de 90 grados, no? Es como el ángulo de referencia, el ángulo recto de 90 grados. Efectivamente, esta abertura es de mayor magnitud que 90 grados. Así que estos ángulos, de hecho, son iguales. Entonces, recuerda que aquí, en esta geometría de las rectas paralelas cortadas por una secante, solo hay dos opciones. Primero, o los ángulos son iguales, que es lo que pasa aquí, o si no fueran iguales, la otra opción es que sumen 180 grados, ¿de acuerdo? Así que como aquí son iguales, los voy a poder yo igualar directamente y así se estará formando una ecuación con 3x más 2 grados debe ser igual a 140 grados. Así que tenemos 3x más 2 grados tiene que ser igual a 140 grados. Y entonces cuando resolvemos esta ecuación sencillita, ¿verdad? De primer grado, pues despejaremos x. X es igual, el 2 que está sumando pasaría restando, 140 le quitamos 2, son 138 grados. Y el 3 que está multiplicando pasará dividiendo, de tal forma que ya tenemos el primer valor de x. Y al hacer esta división vamos a obtener lo siguiente. 46 grados. Entonces, ese es el valor de x. Y simplemente el valor de y, pues lo podríamos nosotros obtener con otra ecuación. En este caso, como vemos aquí, este ángulo es menor de 90 grados. Así que x menos y, con el ángulo que está a su lado, que es más grande de 90, bueno, pues no son iguales. Y si no son iguales, ¿qué pasa? Ah, pues suman 180 grados. Son suplementarios. Y entonces tú puedes calcularlo allí. O si viene alguna respuesta donde x exclusivamente sea 46 grados, pues también ya puedes irte por el inciso C, ¿no? Si nosotros resolvemos nuestra otra ecuación, x menos y más el ángulo que está a su lado, 140 grados, tiene que ser igual a 180 grados. Pero x ya la conoces, x vale 46 grados. Bueno, si resolvemos la ecuación como de costumbre, una ecuación nuevamente sencilla de primer grado con una incógnita, entonces el valor que debes de obtener para y va a ser de únicamente 6 grados. Y por eso nuevamente confirmo que es el inciso C, como viene la respuesta correcta. Vamos ahora a la pregunta o ejercicio 7 de nuestra guía oficial. Resuelve la ecuación logarítmica que ves aquí. Bueno, observa que todos los términos logarítmicos tienen base de un quinto, ¿no? Por esa razón, entonces, puedo yo agruparlos por propiedades de los logaritmos. Y de entrada, bueno, aquí tenemos una suma. Recuerda, la suma de logaritmos es el logaritmo de un producto.
Entonces puedo escribir aquí logaritmo en base de 1/5 para el número x va a ser igual al logaritmo en base de 1/5 del producto de sus argumentos. 6 por 5 y 6 por 5 pues es 30. Ahora vamos a agrupar estas cantidades, estos dos términos logarítmicos. Esto está sumando, pasaría restando. El logaritmo en base de 1/5 para x menos el logaritmo en base 1/5 de 30 es igual a 0, ¿no? Esto ya lo moví hacia la izquierda de la igualdad o del signo de igual y pues ya quedó 0. Aplicamos la propiedad de la resta. La diferencia de logaritmos es el logaritmo de un cociente, recuerda. Son propiedades que nunca se me pueden olvidar. Logaritmo en base de 1/5 va a ser el primer argumento x entre el segundo argumento, que es 30. Eso tiene que ser igual a 0. Ahora sí, ya que la ecuación logarítmica ha quedado reducida a un solo término logarítmico, aplicas la definición, es decir, conviertes esto a su forma exponencial. Entonces la forma exponencial me va a dar que es el exponente es 0, la base es 1/5, 1/5 a la 0 tiene que ser igual a x entre 30. Por leyes de exponentes, ¿verdad? Cualquier cantidad elevada a la 0, excepto el 0 mismo, como 1/5 a la 0, que es 1, ¿verdad? Por leyes de exponentes. Así que 1 es igual a x entre 30. Luego, el 30 está dividiendo. ¿Cómo lo pasas del otro lado? Pues por el contrario, multiplicando 30 por 1, 30, ¿verdad? Así que x vale 30. Ese es el valor de nuestra incógnita en esta ecuación logarítmica correspondiente al inciso B. Y listo, hemos resuelto otro ejercicio más de esta guía. Vamos a la pregunta 8. Ahora hay que encontrar el valor de x en una ecuación exponencial. Porque la x, ¿dónde se encuentra? En el exponente, por eso se llama ecuación exponencial. Entonces, sencillamente observa que las bases ya son las mismas. 4 elevado a la x más 2, y aquí sería 4 elevado a la 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos? Bases iguales, ¿qué va a pasar? Como lo hicimos en las preguntas anteriores, ¿sí? Como ocurrió aquí en la pregunta 2, donde cancelamos la base 3 y 3, pues también la base 4 al ser igual a ambos lados se cancela o se elimina entre sí, y directamente igual a los exponentes. X más 2 es igual a 1, y despejas x, el 2 está sumando, pasará restando, entonces 1 menos 2, x es menos 1, lo cual corresponde a ¿qué inciso? Al inciso B. Ya está la respuesta. Así de fácil y rápido. Algunas de estas ecuaciones semejantes te las puedes encontrar en tu examen real de admisión al Politécnico. Pregunta 9 ahora. Vamos a calcular la longitud del segmento DA, que se muestra en la siguiente figura, y en el cual se cumple que el segmento AC, este de aquí, AAC, es el doble que el segmento que va de B a B o de B a D. Bien, también tenemos esos datos ahí, la diagonal que va de B a C o de C a B, es el segmento, vamos a escribirlo nosotros, segmento CB es igual a raíz de 41. Una aclaración nada más en cuanto a la escritura. ¿Estas barras qué significan? Estas barras son valor absoluto, lo que nos dice, bueno, el valor absoluto siempre es un número positivo. ¿Por qué las distancias o longitudes nunca son números negativos? Siempre son positivos, ¿verdad? Nada más indica eso, la magnitud o longitud de estas distancias. Bien, ahora, también tenemos que el segmento que va de A a B vale 5, ¿no? Este es el segmento AB. La magnitud, el tamaño de este segmento A, pues es de 5 unidades, ¿sí? Para aclarar bien los valores que nosotros tenemos en esa figura. Bien, entonces lo que nosotros podemos establecer de entrada, ya que nos piden el valor del segmento DA, no pierdas de vista que el que estamos buscando, la incógnita o la pregunta es ¿cuánto vale el segmento
que va de D hacia A, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a hacer un planteamiento para poder llegar allí. De hecho, podemos utilizar nosotros el teorema de Pitágoras, pero para esto, pues vamos a tomar aquí los valores que ya tenemos allí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vale? Pues los únicos dos valores que tienes, raíz de 41 y el 5. Observa muy bien la figura. Entonces aquí esta es una hipotenusa de este triángulo rectángulo. Vamos a analizar el triángulo rectángulo ABC. ¿Sale? ABC es un triángulo rectángulo. Observa, horizontal, vertical, ángulo de 90 grados. ¿Qué tengo? La hipotenusa, el lado más largo que se opone al ángulo de 90 grados. Que tengo un cateto y me faltaría el otro cateto, ¿no? El cateto AC. Vamos a calcular primero este cateto, luego podremos establecer con esta relación cuánto vale este cateto y al final la hipotenusa de A, que de hecho esa es la pregunta, es la hipotenusa del triángulo ABD. Entonces vamos por pasos, ¿verdad? Dijimos, necesito este segmento gracias al teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos. Sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, bueno, el teorema de Pitágoras, por supuesto que a estas alturas lo tenemos que ya tener muy claro. Para no extenderme demasiado, también te recomiendo que tomes tus apuntes, si es necesario repasarlo en el video que tengo en la lista de geometría y trigonometría, en el menú de listas de reproducción. Así que vamos a recordarlo brevemente y lo aplicamos para no alargarnos tanto. La hipotenusa es entonces raíz de 41 para este triángulo, ¿verdad? Entonces, raíz cuadrada de 41 elevada al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus lados o catetos. Este cateto mide 5. 5 al cuadrado, más el otro cateto que es la incógnita AC, vamos a ponerle AC elevado también al cuadrado. De esta ecuación vas a despejar pues AC, ¿verdad? Que es nuestra incógnita. Podemos elevar cuadrados, de paso raíz y cuadrado se cancelan, son operaciones inversas, así que se anulan mutuamente. 41 es igual a 5 al cuadrado, o sea 5 por 5, 25 más el segmento AC elevado al cuadrado, espejo AC. El 25 está sumando, pasará restando. 41 menos 25 es igual al segmento AC. Y otra cosa, este cuadrado, ¿cómo pasa del otro lado? Con la operación contraria, es decir, con la raíz cuadrada, ¿verdad? De tal forma que AC va a ser igual a la raíz cuadrada de 41 menos 25. Esto nos da una diferencia de 16. La raíz cuadrada de 16 es exacta, ¿verdad? ¿Qué número por sí mismo da 16? 4. 4 por 4, 16. Muy bien, así que aquí tengo el valor de este lado, 4. Teorema de Pitágoras. Ahora, siguiente paso, mucha atención. Vamos a aplicar esta condición. Dice que el segmento AC es igual al doble de este. De hecho, en la figura se ve este es el doble que este. ¿Sale? O en otras palabras, el segmento BD o DB es la mitad de AC. ¿Cuál es la mitad de 4? Pues 2. Así que este segmento simplemente vale 2. Ya tienes, ahora vamos a analizar este triángulo. El triángulo ABD. Vamos a concentrarnos solamente en ese triángulo ABD. Muy bien, entonces, el teorema de Pitágoras para sacar la hipotenusa AD o DA, como viene aquí escrito, realmente ese orden es indistinto. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 5 al cuadrado para este triángulo, su primer cateto. El otro cateto ya lo calculamos, es 2 al cuadrado. Así que el segmento DA es igual a la raíz. Este cuadrado pasa como raíz cuadrada de
5 al cuadrado, es decir, 5 por 5, 25, más 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. 25 más 4 es 29. La raíz de 29 no es exacta ni tampoco se puede simplificar, ya que el 29 es un número primo. Y así está expresado en el inciso A, que es la respuesta correcta. Y ya lo resolvimos. Teorema de Pitágoras 2 veces más este dato. Mucho ojo, es también razonar, pensar un poquito, buscarle a la geometría aquí. Pasamos a la pregunta número 10. Donde hay que relacionar los radianes con los grados correspondientes. Bueno, un tema que también ya tengo en el canal de forma resumida, breve, sencilla. Si lo necesitas repasar más a fondo, te pido por favor veas ese video en la misma carpeta, en el menú de listas de reproducción. Así que aquí nada más, en forma concisa, va a ser pi es equivalente a 180 grados, ¿te acuerdas? Pi radianes es 180 grados. Entonces, por lógica, aquí pi medio es la mitad de pi y la mitad de 180. La mitad de 180 son 90, así que uno tiene que ser con C, ¿sí? 90 grados. ¿Qué otro? Pues es más o menos fácil, la 2, pi entre 6. Aquí es la sexta parte de pi. Ah, muy bien. Entonces, si es la sexta parte de pi, también divide 180 entre 6. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 30, ¿verdad? 30 grados. Entonces, 30 grados está en la letra A. Y así, ¿no? Podemos ir viendo las opciones y cuando nosotros vamos observando esta relación, pues las columnas me mandan al inciso A. Si quieres establecer lo demás, puedes hacerlo mediante una regla de 3 o con la proporción correspondiente al cálculo de esta equivalencia, ¿verdad? Entonces, esto sí va de memoria de forma infalible. Pi radianes 180 grados. Número 11. Relaciona las columnas que tenemos aquí nosotros, mediana, altura, bisectriz y mediatriz. Entonces, bueno, pues vamos a tener mucho cuidado nada más con la observación de las figuras. Empecemos con la altura. Me gusta la altura porque es bien común, la conocemos desde la primaria cuando hacemos el área de un triángulo, precisamente de un rectángulo. Por definición el área es un segmento que forma un ángulo de 90 grados y une el vértice. Eso lo ves en el inciso D. Aquí la altura justamente es la letra D. Observa cómo esta recta está a 90 grados y termina en un vértice. La A también tiene 90 grados, pero no llega al vértice opuesto. Así que, más bien, esta corresponde a la mediatriz. La mediatriz, por definición, es un segmento que forma un ángulo de 90 grados, pero pasa por el punto medio. Vamos a ponerle PM, punto medio de cada uno de los lados. En este caso, de este lado que ves arriba del triángulo, pasa por su punto medio. Y de ahí trazas una recta que forma un ángulo de 90 grados. Insisto, eso es mediatriz. Luego, la mediana también pasa por el punto medio, ¿sí? De lado. En este caso, bueno, va a corresponder a la letra C. Pasa por el punto medio y se dirige al vértice opuesto. Observa, o sea, no forma un ángulo de 90 grados, sino más bien pasa por el punto medio. Y obviamente la bisectriz quedará en la letra B. La bisectriz, por definición, recuerda que es una recta que parte a la mitad justamente, pero a un ángulo. Eso, pues, de hecho, muchas veces coincide con este punto medio. Así que son muy parecidas la bisectriz y la mediana. Por eso las dejo al final. También, afortunadamente, ya grabé un video desde el año pasado donde te explico todas estas rectas y puntos notables de los triángulos. Así que de esa manera puedes tú estar más seguro. La número 12 se refiere a eso, dice las intersecciones de un triángulo se conoce como, bueno, aquí la relación correcta va a ser para el circuncentro, aquí es el punto donde se intersecta, circuncentro, bueno, ¿y qué rectas
tienen su circuncentro. Lo van a hacer las rectas llamadas mediatrices. En ese video les explico a detalle. Ese tema no es muy largo, así que les sugiero que hagan un aprendizaje de calidad para que estén más fuertes ante cualquier pregunta de esto y así pues ya contesten de forma directa, fácil y correcta, por supuesto. Entonces, bueno, allí nada más para recordarles antes de continuar nosotros. En ese video les expongo las rectas notables en este orden: altura, luego les había puesto mediana, bisectriz y mediatriz. De esta manera nosotros vamos a relacionar estas rectas con las siguientes iniciales. Bien, la altura corresponde, perdón, aquí a la letra O. ¿Qué significa O? Ortocentro. Mediatriz corresponde a la letra B, que es el punto de intersección de las tres medianas, el baricentro. Las tres bisectrices se intersectan de un triángulo en el punto que se llama incentro. Y las tres mediatrices de cualquier triángulo se intersectan en un punto que se llama circuncentro. De ahí que haya puesto mediatrices con circuncentro, y eso corresponde al inciso D. Aquí pues será aprenderse las rectas en este orden y los puntos notables con este acrónimo OBIC, ¿no? Ortocentro, baricentro, incentro y circuncentro, OBIC, ¿no? Como esa marca que no sabe fallar, les decía yo ahí. Bien, entonces ahora sí vamos con la pregunta número 13. ¿Qué figura representa una circunferencia inscrita? Aquí la palabra clave es que esté inscrita en un hexágono. Bueno, inscrito quiere decir dentro de. En geometría va a ser eso, ¿no? Que igual, ¿qué figura tiene una circunferencia que está entonces dentro de un hexágono? Entonces tienes que ver una opción que se parezca a esto. Y eso lo vas a tener en el inciso C únicamente. Cuando dices inscrito, como cuando te inscribes a tu escuela, pues estás dentro de la institución de la escuela. Cuando dices circunscrito es por fuera, ¿no? Entonces, ese sería el caso contrario. Círculo estaría por fuera, rodeando el hexágono, como bien en las demás figuras. Vamos ahora con la 14. Dice que un ángulo mide 2x más 20 grados. Aquí lo he dibujado ya. Su ángulo opuesto por el vértice, aquí está un ángulo opuesto por el vértice, ya lo dibujé para que lo visualices ya más directo. Mide 5x menos 34 grados, así nos dice el problema. Encontrar la medida de cada ángulo. Bueno, pues cada ángulo se saca muy fácil. Ángulos opuestos por el vértice, ¿cómo son? ¿Te acuerdas, verdad que sí son iguales? Sí, siempre son iguales. Así que voy a igualar sencillamente estos ángulos y obtienes una ecuación algebraica de una incógnita y la resuelves como de costumbre en álgebra. 2x más 20 grados tiene que ser igual a este ángulo 5x menos 34 grados. De ahí entonces, como recuerdas en álgebra, agrupamos términos semejantes en x. Lo que no tiene x lo mandamos del lado derecho. Transposición de términos cambiando signos, ¿verdad? El 5 está sumando, pasó restando. El 20 está sumando, pasa restando. 2 menos 5 te da menos 3 en x. Menos 34 menos 20, ¿cuánto es? Menos 54 grados, ¿verdad? Así que al despejar x, yo tengo que el menos 3 que está multiplicando con todo y su signo pasará dividiendo. Menos 54 grados dividido entre menos 3. Y esto va a ser x igual, menos entre menos nos queda más. Y 54 entre 3 es 18 grados. Muy bien, con este valor de x nada más sustitúyelo aquí o aquí. Cualquiera de los dos valores te va a dar exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el primer ángulo, 2 por x que nos dio 18 más 20 grados. ¿Cuánto nos da ese número? 2 por 18, pues son 36, ¿verdad?
sumarle 20, pues ya tenemos que son 56 grados en ambos lados, porque estos ángulos desde un inicio sabemos que son iguales y esto corresponde al inciso C. Muy bien, hemos resuelto la primera parte de preguntas. Vamos a hacer una pausa para que pueda borrar el pizarrón y reescribir lo que sigue. Bien, entonces continuamos con la pregunta número 15. ¿verdad? Vamos a leer el problema. Aquí está resumido los datos, pero vamos a irlo leyendo para seguir el planteamiento. Una persona mide 1,80, aquí está en el dibujo, y proyecta una sombra de 60 centímetros. Aquí ya lo convertí a metros. Como un metro tiene 100 centímetros, entonces 60 centímetros equivale a 0,6 metros. Si a la misma hora la sombra de un árbol es de 3 metros, aquí está hasta donde llega la sombra, 3 metros. ¿Cuántos metros mide el árbol? Es decir, ¿cuál es la altura del árbol que llamamos h en este esquema? ¿Cómo resuelves esto? Obviamente tienes dos triángulos, el que forma la altura del árbol, la sombra, bueno, la base más bien, el suelo, y la sombra misma que proyecta el árbol. Ahí tienes un triángulo de mayor tamaño, h, y 3 metros de base. Y tienes otro triángulo más pequeño, que no forma la altura de la persona, el suelo y su sombra que coincide con la del árbol en esa hora del día. Entonces aquí tengo un triángulo de menor tamaño, pero que tiene los mismos ángulos que este. Para empezar son triángulos rectángulos, tienen un ángulo en común, así que el tercer ángulo de arriba también tiene que ser el mismo automáticamente por propiedad de los triángulos. Recuerda que la suma siempre da 180 grados de los ángulos internos. La altura es 1,8 metros específicamente y 0,6 metros en su base. ¿Qué estamos viendo aquí? Un par de triángulos que son semejantes, ¿verdad? Aplico el tema de semejanza de triángulos, que también si te fuera necesario recordar bien, ve el video en la misma carpeta que ya les mencioné. Entonces vamos a establecer la proporcionalidad de sus lados, que es lo que nos va a permitir resolver esto. H, que es la incógnita, para el triángulo mayor, dividido entre la altura del menor, que es 1,8 metros, es proporcional, es decir, tiene que ser igual a dividir la base del más grande, 3 metros, entre la base del más pequeño, 0,6 metros. La unidad de metros se cancela, despejamos h, que es nuestra única incógnita en esta igualdad o ecuación, y entonces tendremos que hay que dividir 3 entre 0,6, ¿sí? Lo puedes manejar directamente con el decimal o manejarlo en términos de fracciones, como tú elijas. De momento lo voy a dejar así, 3 entre 0,6, que se multiplica por 1,8 metros. Aquí para realizar el cálculo, obviamente sin la calculadora, te sugiero que veas una cuestión interesante. En vez de dividir 3 entre 0,6, ¿qué tal si pruebo 1,8 entre 0,6, que es nuestro denominador o divisor común? Entonces divide ambos, ¿no? Por propiedades de fracciones en aritmética. 1,8 resulta que es el triple de 6, ¿no? Si recorres el punto, al final sería 18 y aquí entre 6, 18 entre 6, 3. Es la misma proporción. 3, entonces por el 3 que está arriba. 3 por 3, 9 metros. Así que esa es la altura que tiene nuestro árbol aquí, correspondiente al inciso C. Y listo. Pasamos a la 16, donde aquí lo difícil para mi juicio es ver la figura, está un poco enredada con tantas rectas. De hecho, yo lo que tuve que hacer fue amplificarla utilizando el visor de imágenes y poniéndole el zoom para ver mejor esas rectas. Y bueno, si te fijas con cuidado y aplicas lo que ya vimos para los puntos, sus iniciales, que significan ortocentro, baricentro, incentro y circuncentro, los puntos de intersección en los triángulos, correspondientes a estas rectas, altura, mediana, bisectriz, mediatriz, ¿no? Lo puedes memorizar como AM, DM, donde la primera M es mediana y la otra es la mediatriz.
y aquí oblique, como ya les había explicado, y así tendrás la relación de columnas con estos puntos y las rectas que corresponden, la letra B. Así que bueno, hay que observarlo simplemente. Hagan el favor de hacerlo en su visor de imágenes, aumentando el tamaño para que sea más fácil para ustedes. Y sabiendo esto, pues ya es muy sencillo. Número 17. Hay que calcular, menciona el valor del número entero n en este triángulo que vemos si su perímetro es igual a 24 unidades. Bueno, pues obviamente el perímetro es simplemente la suma, ¿verdad? Entonces cada lado, este lado mide n, el otro lado mide una unidad más, n más 1, y el otro lado otra unidad más que es n más 2, pues tiene que ser 24. Al resolver esta ecuación en términos semejantes, n más n más n, 3n, 1 más 2 más 3, igual a 24. De ahí si tú despejas n, como ya lo bien sabes hacer en álgebra, te va a quedar 24 menos este 3, y el 3 que está multiplicando a la n pasa dividiendo. De ahí que sea 21 entre 3, por lo tanto, n es igual a 7, ¿verdad? Y ya está resuelto el problema así de fácil, que es el inciso B. Este es de los cortos. Pregunta 18. Aquí sí hay que tener un poco más de visión y razonamiento, así como conocimientos de la geometría de rectas tangentes en la circunferencia. Dice obtener el segmento RQ. Aquí está RQ, ya dibujé la figura que viene en su guía. Este es X, la incógnita. Si SQ es 5, aquí está SAQ vale 5, ya lo esquematicé también, ya lo rotulamos. El segmento QP vale 3. Okay. El QAP vale 3, aquí está en verde para que no se confundan. El segmento SR y SP son tangentes a la circunferencia, entonces SR tangente, SP tangente, es decir, estos puntos que tocan a la circunferencia R y P son tangentes, es decir, es donde se toca ya la circunferencia, ¿sale? Muy bien. Y dice que el segmento QP, o sea, de aquí a acá, pasa por O, que es el centro. Muy bien. De hecho, resulta que también el segmento RT pasa por el centro, como se ve en la intersección claramente. Estas dos rectas se intersectan en el centro. Bien, ahí tenemos pues ya todos los datos. Entonces, esta recta, que es, de hecho, si pasa por el centro, ojo, ¿qué es este segmento o esta recta? Viene siendo también un diámetro, ¿verdad? De aquí a acá al menos es un diámetro. Y de aquí a este punto también es un diámetro la circunferencia. Estos diámetros con la recta tangente siempre por definición formarán un ángulo de 90 grados. Conocimiento de la geometría de rectas tangentes les decía. Así que repito, el ángulo entre la recta tangente y el diámetro es de 90 grados siempre por definición. Así que aquí vamos a marcarlo en rojo para que resalte y no se pierda con todo el negro que está aquí. Este ángulo es de 90 grados. Así que realmente tienes un triángulo rectángulo. Para poder nosotros hallar el valor de X, lo primero que hice al resolver esto es sacar esta medida de aquí, de SAP. Este segmento SP, ¿cuánto vale? Porque este triángulo SPQ, este triángulo que ves aquí es un triángulo rectángulo. Entonces, a partir del triángulo SPQ, aplicamos el teorema de Pitágoras porque es un triángulo rectángulo. Muy bien, la hipotenusa es 5. Este cateto también ya te lo dan, QP es 3. Así que hay que despejar este otro cateto, SP. Ok, ya sabemos en el despeje que quedará raíz cuadrada de la hipotenusa primero, que es 5. La hipotenusa aquí vale 5 unidades al cuadrado. La hipotenusa siempre le voy a restar el otro cateto en el despeje, nunca al revés. Como sabes del teorema de Pitágoras, el otro cateto es este, PQ.
3. 3 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Menos 3 al cuadrado, que es 9. 25 menos 9, esto da raíz de 16, que es exacta, ¿verdad? 4. Así que este segmento vale 4 unidades, SP. Entonces, otra observación que ahora vamos a realizar para ya terminar este problema es que este lado SQ y el lado ST son simétricos, ¿sí? Pasan por el mismo punto de tangencia. Estas rectas que salen de aquí del punto Q a P y la que va de T a R, estas dos rectas pasan por el centro, que quiere decir que tienen que medir lo mismo, porque pasan por el mismo punto en común. En pocas palabras, esto me dice que esta recta y esta tienen que medir también lo mismo. ST es igual, perdón, ST es igual a SQ, tiene que ser igual a SQ. Y el segmento SP tiene que ser igual en longitud al segmento SR, por la simetría que vemos de la figura. Las rectas son simétricas, pasan por los mismos puntos de tangencia. Estas rectas de aquí adentro pasan por el centro, así que eso me da la simetría de esta figura. Así que ya nada más es lógica y un poco de observación. Fíjate muy bien. Si aquí son 5, y ya sabemos que de S a P son 4, entonces de SR también tiene que ser 4. Entonces de aquí de S a R también son 4. 4 para 5 es de S a Q. Este cachito X, ¿cuánto debe medir? Pues de 4 a 5 falta 1, ¿verdad? Por lo tanto, esto implica que el segmento RQ, que es el que me están pidiendo, es 1. Y esto pues ya corresponde con la respuesta del inciso C. Entonces está un poquito tal vez complejo, pero hay que desmenuzarlo por partes, ser muy observadores, aplicar nuestros conocimientos básicos de la geometría y así podemos sacar este tipo de problemas. Así que tendré que pasar ahora a la pregunta 19. Menciona el enunciado lo siguiente, igual ya los datos están resumidos. Encontrar la altura del edificio, si se sitúa a un punto 20 metros, de 20 metros, ¿no? Además de que su ángulo de elevación es de 45 grados, al punto más alto, aquí está el punto más alto del edificio. Con esto entonces pues hay que calcular la altura. Tienes un triángulo rectángulo, porque el suelo y el edificio, el suelo es horizontal, el edificio vertical, entonces ¿qué ángulo forma? 90 grados, ¿verdad? Y puedo aplicar una función trigonométrica en este caso. ¿Por qué? Pues no puedes usar el teorema de Pitágoras, solo conoces un lado. Y para aplicar Pitágoras, pues ¿cuántos necesitas? 2, ¿verdad? Pero tienes un ángulo. La función trigonométrica que relaciona, vamos a recordar, este es el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente que está al lado del ángulo, y la hipotenusa. La hipotenusa ni me la están dando ni me la preguntan, ¿sale? Así que la descarto. Seno y coseno contienen hipotenusa. La siguiente función es la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, justamente. Esa es la que nos sirve. Tangente del ángulo 45 grados es cateto opuesto, que es la altura, entre la adyacente, que es de 20 metros. Ahora, la tangente de 45 es una de las más sencillas. Resulta que vale 1. Sí, eso lo vemos en funciones trigonométricas, así que aquí ya se inicia con esa introducción. Nuevamente, si necesitamos repasar desde lo básico de la trigonometría, vean el video que está en la misma lista de reproducción. Entonces, es 1, ¿no? Realmente. 1. El 20 que está dividiendo, pasará multiplicando
1 por 20 metros es igual a 20. Así que la altura son, pues igualmente, 20 metros. Esto corresponde con el inciso A. ¿Sale? Igual, si nos manejan otros ángulos, pues ahí estaremos contemplando esas clases que les he dejado y preparado con mucho esmero de trigonometría también. Vamos a la pregunta 20. Calcular la longitud del segmento DE. Entonces, segmento DE. Vamos a identificarlo. Aquí está X. Le puse en la figura. En el siguiente triángulo, si se conoce que el segmento AB es de 10 centímetros, ya está dibujado también. Y dice 3 veces el segmento DC es igual al segmento AC. O al revés, el segmento AC es igual al triple. Mide el triple que el segmento DC. Entonces AC, le puse el triple, aquí está 3Y. ¿Que quién? Que DC. Que yo aquí pues bauticé esta incógnita como Y. X y Y. Puedes usar las letras que quieras, obviamente. Entonces verifica nuevamente la afirmación. El segmento AC es el triple, es igual al triple que DC. 3Y pues es el triple de Y, ¿verdad? Según el lenguaje algebraico básico. Bien, y finalmente nos menciona que el segmento DE es paralelo con AB, ¿no? Estos dos son paralelos, o sea, que aquí nuevamente tenemos ángulos de 90 grados y podemos aplicar entonces algún concepto de la geometría de triángulos, ¿no? Como son dos triángulos otra vez, semejante a como se vio en el problema del árbol en el número 15, requieres el concepto de semejanza de triángulos. Un triángulo grande que es el ABC, es el grande, y el pequeño es DEC o CDE, ¿no? Muy bien, vamos a establecer nuestra semejanza de triángulos entonces con la proporcionalidad de sus lados. Entonces, empecemos con las alturas, ¿te parece? La altura del grande, 10 centímetros, entre la altura del pequeño, que es X. Debe ser igual a la división en la misma proporción, primero con el grande, 3Y, su base del triángulo mayor, entre la base del triángulo menor, que es Y. Bien, y aunque son dos incógnitas en esta ecuación, afortunadamente, ¿qué pasa con Y arriba y abajo? Pues al ser iguales se cancelan, ¿verdad? Y despejamos X. Intercambio la X del lugar con el 3. Es decir, la X que está aquí dividiendo pasa multiplicando. 3X es igual a 10 centímetros. Y entonces X es igual a 10 centímetros entre 3, 10 tercios de centímetro. ¿Sí? Vamos a ver cómo está expresado. Está expresado en forma de fracción en el inciso B. Y con eso entonces ya sabemos cuánto vale ese segmento DE. Hasta ahí llega este problema. Pregunta 21 es una pregunta conceptual acerca de nuevamente los puntos y rectas notables en triángulos. Dice, para localizar en un triángulo trazamos las, o sea, qué rectas, ¿no? Y el punto notable resultante es la intersección de las tres rectas. Es decir, hay que ver cuál de las cuatro opciones presenta esta opción correcta. En la que mantiene la relación correcta es el inciso D. Circuncentro y mediatrices. Es la única relación de estas parejas que es correcta. Las demás, pues es incorrecta. 22. Vamos a calcular el valor de X en este triángulo rectángulo. Entonces, nuevamente, al igual que en la 19, necesitas una función trigonométrica porque tienes un lado y un ángulo. No puedes utilizar teorema de Pitágoras.
¿Sí? Entonces identifica que tienes, la X es el cateto opuesto al ángulo que conoces de 60 grados. 4 es el cateto adyacente o que está al lado de 60 grados. Nuevamente la tangente, ¿no? Es la que nos sirve. Ahora sería la tangente para el ángulo de 60 grados. Es igual al cateto opuesto, es decir, X entre el cateto adyacente, que es 4, y despejo X de aquí. Esto implica entonces que X es igual, 4 que está dividiendo pasará multiplicando del otro lado de la igualdad, 4 veces la tangente de 60 grados. Para sacar la tangente de 60 grados, vas a aplicar la identidad trigonométrica de cociente básica. Tangente de un ángulo, en este caso 60, es el seno entre el coseno del mismo ángulo. El seno de 60 grados, sí, esto se los enseño en el video acerca de funciones trigonométricas. Se saca con una tabla sencilla. Para no extenderme, no la voy a hacer en este momento, pero les invito cordialmente a que si no se saben esa tablita, vean este video y van a reforzar y aprender cómo sacar funciones trigonométricas sin calculador, que es lo que necesitamos. Si yo consulto esta tabla, el seno de 60 grados me va a mandar a raíz de 3 entre 2, mientras que el coseno de 60 grados me va a quedar como un medio. Al dividir extremos y medios, el 2 se elimina y te va a quedar que la raíz de 3, eso es la tangente de 60 grados. Entonces 4 por raíz cuadrada de 3, que no se puede simplificar, de tal manera que entonces vamos a mantener ese valor. Y esto corresponde al inciso B. La respuesta correcta, ¿verdad? P23. Relación para encontrar el número de diagonales de un polígono de n lados. El número de diagonales en cualquier polígono, en este caso regular o irregular, es el número de diagonales totales que se pueden trazar en ese polígono, ¿no? No solamente desde un vértice, sino desde todos los, bueno, antes de ver todos los vértices, desde un solo vértice, como es este caso, usamos la fórmula con D minúscula porque son las diagonales desde un vértice nada más. N minúscula representa el número de lados, siempre, en polígonos, menos 3. Ok. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Por ejemplo, el hexágono tiene 6. Quitarle 3, siempre se le resta 3. 6 menos 3, 3. Pues mira, 3 diagonales que pude trazar desde un solo vértice. Desde todos los vértices, entonces ya va a haber obviamente un número mayor de diagonales. Vamos a utilizar la letra D mayúscula para decir, son las diagonales totales. Va a ser otra vez n menos 3, pero lo vas a multiplicar por n antes y todo dividido entre 2 o a la mitad. Entonces esta es la fórmula de la relación matemática correcta que hay que memorizar. Primero esta, y desde un solo vértice y luego desde todos los vértices. Esto corresponde al inciso B, una vez más. Y listo, con esas fórmulas en mente podemos resolver la pregunta 24 y la 26, que son de hecho iguales en su procedimiento. La 24 es identificar el polígono en el que se pueden trazar 27 diagonales en total. Aquí están los datos. D mayúscula, diagonales totales 27. ¿Cuánto vale n? Con el número de lados ya sabes qué tipo de polígono es, ¿no? Si es un pentágono, un hexágono, octágono, etc. Entonces vamos a utilizar justamente esta fórmula. Por eso te digo que es obligatorio que las memoricemos según se nos pide. Entonces, D mayúscula es 27, vamos a sustituirlo directamente. Es igual a, aquí puedes multiplicar la n en paréntesis, n por n cuadrada. Y menos n por 3, menos 3n, ¿no? Siempre va a quedar así, entre 2. Ahora este 2 que está dividiendo, pásalo multiplicando, ¿no? De una vez, para ahorrar un paso aquí. Y es una ecuación, pero ¿de qué tipo?
de segundo grado, ¿no? Una ecuación cuadrática en n. Vamos a irla ordenando. 2 por 27 son 54. Es igual a n cuadrada menos 3n. Este lo voy a pasar restando para que se iguale a 0. Así que n cuadrada menos 3n menos 54 es igual a 0. Ya volteé la ecuación también. Y ahora lo que vamos a hacer pues es factorizar esta ecuación cuadrática, que es lo más sencillo. Aquí son números enteros forzosamente, así que la puedes resolver más rápido según el álgebra por factorización. ¿Qué tipo de trinomio tienes ahí? Es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, ya que no es un trinomio cuadrado perfecto. Si lo verifica, la raíz de 54 no es exacta. Y aquí empieza con 1 el término cuadrático, así que es este tipo de trinomio. Recordemos rápidamente, abres dos paréntesis, saca la raíz de n cuadrada, que es n, se coloca en ambos. Este signo menos se coloca en el primer paréntesis, el que va a ir aquí se obtiene multiplicando estos dos por ley de signos, menos por menos más. Como los signos son diferentes, busca los números que restados me dé el de en medio, el segundo 3, y multiplicados estos dos mismos números nos dé el último, 54. Pues primero comienza haciendo la prueba. Dos números que restados den 3. Por ejemplo, 6 y 3, 6 menos 3 es 3, pero ahora al multiplicarse 6 por 3 no da 54, sino 18. Hay que elevar esos números. Vamos a llegar que es 6 y 9. 9 menos 6, 3. Pero 9 por 6, 54. Ponemos el mayor siempre y luego el menor, como se sabe en álgebra. Y cada factor se iguala a 0, ¿verdad? Entonces n menos 9 lo igualas a 0. N más 6 también lo igualas a 0. N1 es 9. Mientras que N2 sería menos 6 en el despeje. Esta solución se descarta porque un polígono no tiene lados negativos, ¿verdad? No tiene menos 6 lados. Eso no tiene significado siquiera.